Bueno, eh, bienvenidos entonces a la primera jornada de investigación que tenemos de parte de la clase de genética médica, donde de parte del laboratorio vamos a ver un tema bastante interesante con nuestros compañeros, incluyendo a Brian Josué, a Abel Mauricio y a mi persona, Denzel Martín Academy. Siguiente. Bueno, para empezar a definir el cáncer en sí, pues nosotros entendemos como el cáncer como una enfermedad genética, ¿no? Entonces, tenemos que esa enfermedad genética tiene que estar totalmente relacionada al ADN, a los genes. Por lo tanto, es un descontrol que hay de la traducción y la transcripción debido a que unos protoncogenes empiezan a alocarse de cierta forma y pues actúan anormalmente. Esto es la transformación que vamos a ver después, que se convierte en los en los oncogenes, que son las moléculas proteicas que existen sobre la membrana celular que hacen que se descontrole y empiece a crear muchas células con la misma genética que viene ya destruida por cualquier razón, por razones genéticas mismas o por razones ambientales también, como la radiación ultravioleta del UV de 300 nanómetros en adelante. De esta forma se daña, pero nosotros entendemos y conocemos de que el cáncer, o sea, el cáncer se está produciendo a diario en el cuerpo, pero el mismo cuerpo trata de eliminar las células. Cuando este mecanismo deja de funcionar, ahí es donde viene ese problema. También el comportamientos anormales demostrados por las células cancerosas son el resultado de una serie de mutaciones de genes, reguladores claves. Y estos son los que vamos a ver más adelante. Estos son los que se les llaman los protooncogenes, que son los que facilitan la replicación de la célula. Cuando este se daña, como había dicho, este empieza a mutarse y a salirse de control, creando una asociación en sí mismo. Siguiente. Bueno, para empezar a conocer la genética en sí del cáncer, porque el cáncer en sí ya sabemos de que tiene tratamientos, no tratamientos como cura, sino que un tratamiento específico para tratar de disipar la enfermedad. Pero en este caso vamos a tratar de analizar qué conlleva este tipo de enfermedad. Nosotros entendemos que el cáncer es básicamente una multitud de enfermedades. El cáncer no solo es uno, hay cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera. Pero nosotros entendemos de que ellos tienen patrones por los cuales las células empiezan a mutar, por los cuales nosotros empezamos a estudiarlos. Y uno de estos patrones son que tenemos que entender qué son los protoncogenes. Para entenderlo, nosotros sabemos de que un protoncogen es una molécula proteica normal que está en la membrana celular que ayuda a la replicación. Pero ¿qué pasa? Cuando este sufre una mutación, este se convierte en un oncogen que tiene un potencial bastante grande de causar cáncer. Esto es lo que ha llevado a concluir varias investigaciones. Y bueno, antes de que el oncogen sufra la mutación, se denomina protoncogen, que es lo que estaba diciendo, que ayuda a la regulación de la división celular normal. Por lo tanto, nosotros entendemos que estos conceptos son un patrón en todos los cánceres, prácticamente en todos los cánceres. Por lo tanto, al nosotros a ver eh, estos patrones, logramos codificar 5 de estos que son los tipos de oncogenes generalmente que que causan este tipo de problemas. Uno de ellos es por parte retroviral, que es una infección retroviral. Básicamente el virus se integra en el cromosoma de la célula infectada y esto provoca una mutación en su ADN, en la cadena de DNA
que sabemos que la cadena es doble, por lo tanto este se muta, y también se ha comprobado que la inserción de provirus, o sea, los que están a punto de ser virus, o bueno, en sí mismo, modifican la expresión del cromosoma, donde se iba a insertar. Esta es de parte de los retrovirales. Vamos ahora a la de virus de ADN, que este se integra en el genoma del huésped de forma permanente. A diferencia de los retrovirales, este pues tiene un tiempo límite y tiene otros mecanismos que son un poco más complicados, pero en esta ocasión pues se remarca de que tiene un tiempo límite en la célula que va a infectar. El virus del ADN no, ese sí está permanentemente anclado a los genes específicos, como podría ser el A1, E1A, L1B, que estos estimulan la ciclina, que es parte del proceso de la replicación del mismo ADN. Uno de estos virus que dañan el ADN de esta forma es el herpes virus, el papiloma humano, y por eso es que se tiene que tener en cuenta de que cuando la mujer, por ejemplo, tiene papiloma humano, es muy probable que esté relacionado con el carcinoma de cervix, anorrectales, esófago y piel. Eso. Entonces seguimos con los oncogenes. Bueno, los oncogenes también detectados por transferencia génica destacan el grupo de la familia de los genes RAS. Bueno, este es un ejemplo típico de una mutación puntual, cuando una mutación se da en una parte específica y no se esparce prácticamente. La otra es los oncogenes detectados por anomalías cromosómicas, que es más de lo mismo, que tiene translocaciones, que tiene deleciones que no tuvieron que haber pasado, pero pasaron, que en las bandas, en las subbandas son afectadas por estas mismas, etc. También está algo interesante, que son los factores de crecimiento, que es básicamente la existencia o la evidencia del comportamiento de determinados factores de crecimiento que pueden provocar cáncer. O sea, uno de ellos está el FDGF, que actúa en el oncogen B-cis o el 5-cis. También está el de crecimiento epidérmico, que es una de las que va a ser afectada para el cáncer de piel. También está el de receptores de crecimiento de la familia de tirosiquinasa. Y bueno, estos fueron. Siguiente. Ahora, entonces, para seguir con esto de los protoncogenes y los oncogenes, ya sabemos que los oncogenes son básicamente la mutación de estos que vamos a ver ahorita. Estos son, en ciertos rasgos, para conocer por qué es la causa de estos, pues son genes o conglomeraciones proteicas que su función es la regulación de la división de la célula y su crecimiento también. Estos codifican factores de transcripción que estimulan la expresión de los genes. Y en este cuadrito tenemos un ejemplo, pequeño ejemplo, porque son muchísimos, la verdad, de cuáles son los más importantes que tenemos. Por lo tanto, en el caso del RAR alfa, factor de transcripción dependiente de hormonas, nosotros tenemos por estudio que la leucemia promielocítica aguda es una de las evidencias de que este protooncogen se estimuló de mala manera, muy mala manera. Por lo tanto, este es el protooncogen que se va a estudiar primeramente cuando se identifica el cáncer. También están otras aquí que, pues, aquí se muestran. Siguiente. Y bueno, vamos a entrar ahora en un tema bastante interesante porque el mecanismo de activación de los oncogenes también tiene que ver con, bueno, con el tipo de, de gen que era. Y bueno, más adelante vamos a conocer los dos tipos que existen. Y bueno, esta es primero que la activación del protooncogen se transforma en oncogen, luego produce una mutación ocasionada por causa física, ya puede ser radiación,
ionizantes, causas químicas o sustancias cancerígenas, causas biológicas y bueno, pueden haber muchas causas, la verdad, para ese tipo de mecanismos. Siguiente. Bueno, ahorita vamos a estudiar lo que es el mecanismo de activación de los oncogenes principales. Entonces, para este tipo de mecanismos vamos a dividirlos en dos, en cuantitativos y cualitativos. Ya vamos a ver por qué se dividen de esta forma. Tenemos que los mecanismos por los que el protoncogen puede ser transformado en un oncogen son de los dos tipos de formas y solo de esas dos que estamos viendo ahí abajo. Y tenemos que la activación del protoncogen y su transformación a un oncogen se produce por mutaciones causadas por, como les estaba explicando, por varias causas físicas que pueden ser muy variadas. Por lo general, según estudios, pues los cánceres más agresivos suelen ser los que están bastante afectados y estimulados por diversas causas y que actuaron al mismo tiempo. Esto pues se puede notar en, en estudios que han explicado que la alimentación más malos estilos de vida más el sedentarismo tiende a o puede llevar a un tipo de cánceres más agresivos en el futuro. Por lo general tiene su proceso. Siguiente. Y bueno, vamos a analizar ahora los mecanismos cuantitativos y los mecanismos cualitativos. Para entender esto, ¿por qué que para detectarlos hacerles un, una especie de tratamiento óptimo para la persona dependiendo de qué tipo de cáncer tenga? Entonces, vamos a empezar con los mecanismos cuantitativos, que se empieza por la inserción de un promotor viral. Bueno, nosotros tenemos que algunos retrovirus contienen una secuencia promotora llamada LTR, que es cuando se incorpora al ADN de la célula infectada adyacente a las secuencias reguladoras de un protoncogen. Esto, pues, bueno, esto es lo que produce un aumento en la expresión de ese gen que queda bajo el control del promotor viral LTR, produciendo alteraciones en el crecimiento y diferenciación celular. Entonces, cuando hablamos de cuantitativos y cuando hablamos de inserción de un promotor viral, tenemos en cuenta de que el crecimiento y la alteración de este mismo va a ser bastante severa. Va a haber un aumento excesivo del número de células, va a haber un aumento excesivo del número de, bueno, no del número, sino del crecimiento de la misma, de esta forma, porque afecta a ese tipo de mecanismos. También existe la otra, que es la translocación o reordenación cromosómica, que en la localización, que cuando se afecta una porción cromosómica, como en el caso anterior del promotor viral, este ya lo lleva incorporados en otras ubicaciones distintas dentro del mismo cromosoma, o sea, está en varias posiciones a la vez. Esto ocurre frecuentemente ya podrían ser tumores hematológicos, como los linfomas y las leucemias. Esto es interesante porque actualmente se están dando casos bastante fuertes de que la leucemia pues está llevándose bastantes vidas. Por lo tanto, eso tiene que ser bastante estudiado. Ahora, si nosotros nos preguntamos qué cromosomas son los que afectan más, pues podríamos poner un ejemplo. Vaya, está situado en el cromosoma 8, por ejemplo, el protoncogen, y puede trasladarse al cromosoma 14. Luego, recíprocamente, del cromosoma 14 puede pasar al cromosoma 8, o del cromosoma 9 pasar al cromosoma 22, o del 22 al 9, y así sucesivamente se van intercalando. Por lo tanto, puede ser en cualquier cromosoma, la verdad. Por lo tanto, las leucemias son las más afectadas en esto. También hay
hay un linfoma que es llamado linfoma de Burkitt, que son, por decirlo de una forma rara de cáncer del sistema linfático asociado principalmente a linfocitos B, donde hay un incremento en su peso y en su tamaño. Vamos a la siguiente, que es la amplificación. Bueno, la amplificación es el aumento del número de copias del mismo protoncogen del genoma. Aumenta el número de copias. Podría estar casi parecida a la inserción del promotor viral, pero en esta nosotros tenemos en cuenta de que el número de copias que se van a hacer va a ser pero muy evidente en esta situación. Por lo tanto, aquí hay que tenerlo en cuenta que los tumores que crecen de manera exagerada, pues tienen este tipo de mecanismos. La hipometilación, que es otra bastante interesante, que bueno, se estima que el del 2 al 7% de los residuos de citocinas en el ADN están metilados. O sea, que me doy a entender con grupos metilo. Sabemos que el grupo metilo se puede interpretar como radicales libres. Por lo tanto, adoptan la función de una molécula que no debería estar ahí, pero que tenía que estar ahí a la vez. O sea, al final trastoca el ADN desde su punto más vital, ¿no? Desde su estructura, literalmente. Y esta activa una transformación maligna al oncogeno. Es básicamente uno de los más agresivos, de los mecanismos más agresivos. Bueno, siguiendo con los mecanismos ahora cuantitativos, tenemos dos, básicamente. Mutación puntual y la lesión material genética. Nosotros al tener en cuenta que es una deleción primero, voy a empezar por la última porque se me hace complementaria, que nosotros sabemos de que la deleción es una pérdida del material genético del cromosoma. O sea, vamos a perder una parte, una porción de ese cromosoma, lo cual va a llevar mecanismos que sobre sí mismos se van a ir expresándose y sobre sí mismos se van a ir sobrealimentando. Por lo tanto, esto lleva a pérdida de secuencias inhibitorias del protoncogen, por lo tanto, una sobreproducción del oncogen. También puede ser una pérdida para provocar que el oncogen pueda más cerca, quede más cerca de la secuencia promotora y una pronta sobreproducción y también la pérdida puede ser de un gen supresor tumoral. Siguiente. Y bueno, eso es Bueno, lo de mi gracias, compañero. compañero. Bueno, yo voy a hablar acerca de lo que son los niveles de actuación de dichos oncogenes. Bueno, nosotros tenemos que entender que los oncogenes codifican proteínas y estas van a actuar siguiendo un esquema de funcionamiento de los genes normales de las cuales estas derivan. Y esto interviniendo en la regulación de las rutas de la señalización de proliferación celular. Y esto es básicamente a qué niveles van a actuar lo que son los oncogenes. Bueno, los oncogenes actúan como un factor de crecimiento y esto en condiciones normales, estos se unen a receptores de la membrana celular que a su vez interaccionan con lo que son quinasas citoplasmáticas. Y estas pues lo que hacen es transmitir y también amplificar un estímulo a lo que es el interior de la célula, ¿verdad? Un ejemplo es el del protogen C6, que este codifica el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y que este también es un potente agente mitogenético del tejido conectivo. Entonces, cuando el C6 está mutado, este se convierte en un oncogen que le vamos a llamar B6 y esto induce a lo que es una proliferación celular incontrolada. También vemos que los oncogenes actúan como receptores de factores de crecimiento y básicamente son receptores de membrana. Y los más estudiados son los receptores con actividad tirosina quinasa y entre ellos la familia del receptor factor de crecimiento epidérmico, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el gen
que codifica al receptor del EGF es el CRBB2 y el receptor normal es una proteína básicamente de la transmembrana con un dominio intracelular, que este dominio es una tirosina quinasa que se activa cuando se une a lo que es el EGF, a la porción exterior del receptor. Y esta activación lo que desencadena es una serie de reacciones que culmina en lo que es la mitosis. También vemos que los oncogenes actúan como un transductor citoplasmático de señales. ¿Qué quiero decir cuando hablo sobre un transductor citoplasmático de señales? Bueno, significa que la transmisión de la señal en el interior de la célula hasta el núcleo. Y esto se realiza mediante una serie de reacciones en cascadas en las que interaccionan proteínas, dando lugar a numerosas fosforilaciones, ¿verdad? Y estas fosforilaciones son mediadas por quinasas. También, además de fosforilaciones, también da lugar a desfosforilaciones e hidrólisis de GTP. Y en esta cascada de reacciones va a intervenir, por tanto, lo que son distintas quinasas, así como enzimas que genera el segundo mensajero. Y las quinasas dependientes de ciclinas son proteínas capaces de fosforilar otras proteínas gracias a su actividad quinasa, ¿verdad? Y esto para favorecer la transmisión de la señal al núcleo. Vemos que también los oncogenes actúan como factores de transcripción. Estos actúan sobre un segundo grupo de genes que involucran la proliferación celular, entre los que se encuentran los oncogenes nucleares TMIC, CFOS y C-Jun, y algunos factores de transcripción son SRF, SIS, NFKB, y estos están inactivos en las células quinicientes y tras la activación mitógena se activan uniéndose a CFOS y C-Jun y CMI. Y la proteína CMI funciona como un factor de transcripción que cuando está mutada se expresa sin control y esto induce a lo que es una proliferación persistente. Y esto básicamente es que el cáncer va a seguir avanzando y la proliferación va a ser continua también. También les voy a hablar sobre lo que son los genes supresores. Estos se conocen como genes supresores de tumores o también como genes oncosupresores. Y nosotros vemos que dentro de nuestro genoma hay una clase de genes llamados genes supresores de tumores. Y estos genes producen lo que son proteínas que actúan como freno, ¿verdad? Dentro de la célula. Entonces, si nosotros vemos que los oncosupresores aceleran los supresores de tumores, esos van a frenar lo que son los oncogenes. Y estos, genes supresores de tumores, cuando están encendidos, lo que hacen es que impiden que la célula se divida. Sin embargo, si un gen supresor de tumor se pierde o muta en una forma muy específica para que se pierda su actividad, la célula puede entonces comenzar a lo que es a dividirse sin control. ¿Y esto a qué contribuye? Esto contribuye a lo que es al desarrollo de cáncer. Así que la activación de los genes supresores de tumores es un tipo de alteración genética que contribuye a lo que es la génesis del tumor, ¿verdad? Em, Les voy a hablar también sobre los genes para proteínas en citoplasma. Los genes para proteínas en citoplasma. Bueno, aquí vemos que tenemos al APC, que está involucrado en cáncer de colon, en cáncer de estómago. Tenemos al DPC4, que este codifica para una molécula en una ruta de señalización que inhibe lo que es la división celular y además está involucrado en el cáncer pancreático.
Tenemos al NF1, que lo que hace es que codifica para una proteína que inhibe a una proteína estimuladora. Y esto lo hace involucrando una neurofibroma y un feocromocinoma. Y tenemos también la NF2, es involucrada en un meningioma y un ependinoma. Tenemos también genes para proteínas en el núcleo. Bueno, aquí encontramos al MTS1 y este codifica para la proteína P16. Además, vemos que es un componente del reloj ciclo celular y está involucrado en un amplio rango de cánceres. Tenemos también al RB, que este codifica para la proteína PRB y es uno de los principales controles del ciclo celular. Tenemos también la P53. Esta proteína P53 codifica para lo que es la proteína P53, la cual puede tener la división celular y también inducir a las células anormales a matarse ellas mismas, involucrando y también son involucradas, perdón, en una gran cantidad de cánceres. Tenemos a la WT1, que esta es involucrada en el tumor de Wilm, del riñón, y vemos también los genes para proteínas cuya localización celular no está clara aún. En esto solo encontramos tres tipos. El BRCA1, que es involucrado en el cáncer de mama y el cáncer de ovario. El BRCA2, que es involucrado en cáncer únicamente de mama. Y el VHL, que es involucrado en el cáncer de células renales. Eso sería todo. Les voy a pasar con mi compañero a ver. Aquí continúo yo. Bueno, continuamos con un gen que ya nos comentó Brian y aquí vamos a seguir hablando sobre él, que es el gen P53 o también conocido como TP53. Este principalmente se encarga de detener y frenar el crecimiento de las células tumorales. Como mencionaba, entonces es un supresor tumoral. ¿Qué pasa si este gen sufre una mutación o una alteración? Esto va a producir que el gen produzca una reproducción celular descontrolada que puede desencadenar en un cáncer. Siguiente. Luego tenemos la mutación del TP53, ¿verdad? Como sabemos, la mutación de este mismo se puede heredar, ya sea de los padres o por diversos factores, es decir, que es multifactorial, tales como efectos ambientales, errores durante la división celular, que esto puede llevar a un síndrome que se denomina síndrome de Li-Fraumeni, que este básicamente es una condición de signos y síntomas que aumenta el riesgo de la presencia de cáncer. Y aquí tenemos algunos ejemplos como cáncer de seno, leucemia y entre otros. Siguiente. Empezamos con la susceptibilidad a desarrollar cáncer. El primero que tenemos en la lista es el cáncer de mama. Como se sabe, este posee una predisposición genética y aunque se sabe que el 70% de los casos son por aparición espontánea, y solo un 5 o un 10% de casos son hereditarios realmente. Y aquí encontramos involucrados alteraciones de diversos genes, ya sean las alteraciones con genes BRCA1 y BCRA2, la mutación en el gen PAL-B2, la mutación en el gen TP53 junto al síndrome de Li-Fraumeni y el gen STK11 con el síndrome de Peutz-Jeghers. Siguiente. Luego tenemos el cáncer de cervix, que el cáncer de cervix se considera que está muy relacionado a la infección por el virus del papiloma humano. Este también tiene bastante predisposición genética, es decir, la herencia genética tiene que ver con la susceptibilidad al virus y la respuesta inmunológica. Entonces aquí encontramos alteraciones de genes como el SHKBP1, el RBB3, el HLA-A y en este tipo de cáncer, ¿verdad? Y otros patrones de mutaciones en el gen APOBEC. Siguiente. Luego tenemos el cáncer de ovario,
así como hay casos, como les mencionaba en el cáncer de mama, también hay casos esporádicos en el cáncer de ovario, pero como los familiares requieren de la acumulación de mutaciones genéticas, esto realmente, este cáncer también depende de muchos procesos multifactoriales. Y aquí encontramos que influye la edad, la exposición a carcinógenos y predisposición genética, obviamente. Y encontramos alteraciones de genes como en el de mama de BRCA1 y 2, STK11, y le agregamos el MSH2, MSH6, entre otros, etc. Sí, siguiente. Continuamos con el cáncer de pulmón. Este es el tumor más frecuente y el que más mortalidad se desarrolla alrededor del mundo. Este principalmente en los adultos mayores. Este se encuentra implicado con oncogenes, que ya nos habló mi compañero, los genes supresores tumorales, donde el principal personaje tenemos al TP53, que este gen está relacionado a muchos cánceres. Tenemos genes codificadores de enzimas convertidoras de procarcinógenos a carcinógenos y genes inhibidores de carcinogénicos. Siguiente. Y por último tenemos el cáncer de próstata, que este cáncer aumenta su probabilidad de presencia entre más mayor se es decir, aumenta con la edad. La probabilidad de su presencia aumenta con la edad. Aunque también hay otros factores como lo son la raza, antecedentes familiares, es decir, predisposición genética y cambios genéticos durante la vida, ¿verdad? Y encontramos alteraciones como en otros cánceres ya mencionados del BRCA1 y 2, y hay relaciones indirectas con otros genes como el HPC1, HPC2 y HPCX, entre otros. Y esta era la última diapositiva. Les agradezco por escuchar. Esto era todo de parte del grupo de Genética del Cáncer y Jornada de Investigación 1.